sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Un día más que el Señor nos concede, una mañana más que el Señor nos permite poder presentarnos delante de Él y junto a ustedes poder ser edificados en su palabra. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. Una vez más agradecidos, Señor. Agradecidos por tu gran bondad, por tu gran fidelidad, por tu misericordia, Señor, por tu grande amor derramada sobre nuestras vidas. Señor, tu santidad es sobre todo, por todo, Señor. Eres un Dios santo, bueno, un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso. Señor, una vez más en esta mañana nos presentamos delante de ti para honrar, glorificar tu nombre,
para que seas exaltado, Señor, hasta lo sumo. Y nuestras vidas, Dios mío, siempre dependientes de ti. Y nos exponemos a tu palabra una vez más, porque ella es la que nos revela tu carácter, ella es la que nos revela tu corazón, es la que nos revela tus pensamientos, Señor, tu deseo y tu voluntad para con cada uno de los hombres, qué es lo que quieres que hagamos, cómo quieres que caminemos, cómo quieres que pensemos, cómo quieres que hablemos. Señor, ayúdanos, edifícanos en tu palabra. Haznos, Señor, cada día más cercanos a ti, más parecidos a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo, para que cuando estemos delante de ti, el día que nos promuevas de esta tierra, Señor, seamos perfeccionados completamente. Gracias, gracias por la salvación que nos has otorgado y el privilegio, Señor, que tenemos para honrar y glorificar tu nombre. Bendito eres, Señor. Amén. Cristo el Salvador pronto regresará y una corona de vida eterna nos dará. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos culminando con el capítulo 5 de Mateo y estuvimos hablando con respecto a, tocamos algo del tema del divorcio, ¿no? Puntualmente lo que dice Mateo, lo que registró Mateo de lo que dijo el Señor con respecto a la ley que habían mal interpretado los escribas, ¿no? Los intérpretes de la ley, en donde ellos habían enseñado que cualquiera que repudie a su mujer puede darle carta de divorcio, ¿no? O sea, prácticamente Jesús está diciendo, ustedes están enseñando, o a ustedes les han enseñado, que cualquiera que se enoje simplemente con su esposa, simplemente ya puede darle carta de divorcio, cuando la ley no estipula exactamente eso, ¿no? Eso es una interpretación, una mala interpretación de los escribas y los intérpretes de la ley. Jesús dice, yo digo que el que repudia a su mujer, ¿no?, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y que el que se casa con ella también comete adulterio. Entonces, hay una cláusula, ¿no? Y como dijimos ayer, esto lo vamos a detallar más adelante cuando en el mismo Mateo extiende un poco más acerca de la enseñanza del divorcio. Con respecto a los juramentos, hablamos de que jurar por Dios o jurar por alguna cosa, prácticamente Dios prohíbe eso en nosotros por nuestra naturaleza mentirosa, por nuestra naturaleza pecadora. Porque nosotros no somos capaces, ¿no?, de ser veraces totalmente. Entonces, hicimos también una comparación con lo que muchas veces a nosotros como cristianos se nos enseñó. Nosotros no debemos jurar, pero sí debemos prometer. Muy bien. Es lo mismo si es que igual falto a mi promesa. Yo no debo prometer algo que no voy a cumplir, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos darle valor a nuestra palabra. Jesús dijo que tu hablar, si es sí, que sea sí. Si es no, que sea no, ¿no? Entonces, lo que proviene de más de esto, pues ya es del diablo. O sea, es mentira. Es mentira y sabemos que Satanás es el padre de mentira. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, debemos darle valor a nuestra palabra. Y si vamos a firmar un papel, porque hoy en día, y bueno, desde tiempos, ¿no?, viene lo usual es firmar un papel, un contrato, ¿no?, que avale nuestra palabra, cuando debe ser al contrario. Nuestra palabra debe avalar el papel que firmamos, ¿no? O sea, que el papel no debe tener más valor, no debe tener mayor valor que nuestra palabra. Si voy a firmar un papel es por pura formalidad,
y porque, bueno, así están estipuladas algunas leyes de contratos, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de la firma, lo que debe valer es mi palabra, porque el papel aguanta todo, ¿no es cierto? Y como hay un papel firmado, entonces se tiene que cumplir con lo que dice el papel, aunque yo no cumpla con mi palabra, aunque yo no cumpla con mi compromiso. Y eso, hermanos, estamos viendo que ni aún papelito manda, como se dice, ¿verdad? Muchos dicen, papelito manda, no, pero ya ni el papel ya manda. Si es que no hay valor en la palabra, si no hay valor en la palabra de uno, ni el papelito sirve. Ni el papelito sirve para respetar un contrato. Así es que lo que el Señor nos está enseñando aquí es que nosotros seamos veraces, que nosotros seamos honestos, que seamos sinceros. Con respecto al amor hacia nuestros enemigos, ¿no? Hablamos con respecto de lo que la ley decía, ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor Jesús dice, no resistas al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Debemos ser capaces de ofrecer la segunda mejilla. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos reaccionar ante una agresión teniendo a Dios como nuestro defensor. Y obedezcamos, hagamos el esfuerzo de obedecer, sí, estemos dispuestos a ofrecer la otra mejilla. Y veremos que Dios va a salir a nuestra defensa. Él es nuestro Dios, en quien nosotros confiamos. O confiamos en nosotros mismos, que nosotros podemos defendernos. No, yo voy a defenderme porque Dios va a demorar. O Dios es muy misericordioso y no va a dar el pago que yo quisiera que le dé al que me agredió. No, eso no debe estar en nuestro corazón. Es cierto que Dios es nuestra defensa y Él se vengará por nosotros, pero tampoco, hermanos, ni aún debemos desear que Dios se vengue de aquel que nos hace daño, porque usted sabe lo que es eso. La Biblia dice que es terrible caer en manos de un Dios vivo. Al contrario, debemos pedir misericordia por aquel que nos agrede. Por eso el Señor dice, debemos orar por nuestro enemigo. Porque, hermanos, si nuestro enemigo no se arrepiente de lo malo que está haciendo, le va a ir muy mal y nosotros no podemos gozarnos por ello. No podemos alegrarnos de que ya el Señor se va a vengar, ¿no? En una ocasión estaba con un amigo y él mismo decía, mira, Félix, por ejemplo, él tiene un negocio y venían hermanos, amigos que se pasaban de la confianza, ¿no? Y venían, oye, ¿sabes qué? Hazme este trabajo y ya después te pago, y nunca le pagaban. Y él me decía, mira, Félix, yo al principio, yo decía, bueno, Señor, tú te encargas. Él no me quiere pagar, yo no quiero hacerme lío, Señor, tú te encargas. Y esta vez que conversábamos, él me decía, Félix, yo ahora hasta tengo temor de pedirle al Señor que se encargue porque definitivamente le va mal a los que Dios quiera tratar con ellos de esta manera. Mejor ahora, Señor, ten piedad, ¿no? Ten piedad. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. ¿No? Esteban, cuando lo apedreaban, decía, Señor, no les tomes en cuenta, porque si el Señor tomara en cuenta el pecado de esta agresión que están haciendo contra los hijos, sus hijos, contra uno, pues nosotros sabemos que es terrible, ellos no lo saben. Pero nosotros sí sabemos, hermanos, por su palabra lo sabemos, o también por experiencia. ¿Cuántas veces hemos sido disciplinados por el Señor? Y eso debe ser suficiente para poder tener misericordia también de aquel que nos agrede. Bueno, eso debe haber en nuestro corazón. Eso debemos siempre tener presente en nuestras vidas. El día de hoy, hermanos, vamos a empezar a leer el capítulo 6 de Mateo. Y vamos a leer los primeros 15 versículos. En eso va a estar basada nuestra meditación el día de hoy. Es Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y vamos a leer la escritura en este pasaje de la Biblia.
Dice así la Escritura. No hay nada en este mundo que nos pueda alcanzar sin tu amor. Tú eres Dios, tan grande Dios. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 15. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Perdón. Okay. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues cuando oraréis, Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, continuamos con el Sermón del Monte. Hermano, imagínense el privilegio, ¿verdad? El privilegio que tuvieron estos hombres en el tiempo del Señor Jesús, que tuvieron la oportunidad de poder verlo cara a cara y de poder escuchar, ¿verdad? Así en vivo y en directo al Señor. Hoy en día nosotros disfrutamos de grandes sermones. Tenemos el privilegio de escuchar, ¿no? El Señor nos ha concedido el privilegio de escuchar a grandes oradores, grandes predicadores, hombres de Dios que predican la palabra de Dios, que predican su palabra, ¿no? Hay también de los otros que se la pasan contando historias y muchas cosas, pero quienes tenemos, ¿no? Tenemos el privilegio de poder escuchar a hombres de Dios enseñando la palabra de Dios, en las cuales pues
deja en nosotros una grata impresión, ¿no? De haber recibido, de haber escuchado, de haber sido testigos, ¿no? de una oratoria muy, muy rica, ¿no? Y bueno, nos quedamos a gusto, ¿verdad? Satisfechos, agradecidos a Dios, ¿no? Por estos privilegios. Pero hermanos, ni el más grande predicador, ¿no? Por ejemplo, muchos consideran a un hombre de la historia llamado Charles Spurgeon. Es denominado el príncipe de los predicadores, ¿no? Era un gran predicador. Pero aún ni él, hermanos, se podría comparar. Él mismo, hay muchas enunciados de él, que él mismo reconoce, ¿no? Que son, digamos así, un grano de arena en comparación al Señor Jesucristo. Miren, el Señor Jesucristo, su oratoria, su mensaje, su manera de predicar, llegaba tanto a los hombres como a los niños. A los niños les encantaba escuchar a Jesús. Imagínense. Hasta el día de hoy, hermanos, honestamente, hasta el día de hoy, no he visto mucho tampoco. No he visto mucho. No, pero lo poco que he visto, ¿no? No he logrado ver a un predicador o a un orador que haya podido captar la atención tanto de los mayores como de los niños a la vez, ¿no? He visto muchos oradores en donde los mayores nos hemos quedado así, ¿no? Bien atentos, pero los niños están ahí jugando, están ahí, ¿no? Por ejemplo, se suele ahora en la mayoría de iglesias, ¿no? En los servicios dominicales, los niños van aparte para que se les atienda aparte, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Porque hasta ahora pues no he podido ver, y eso desde mi punto de vista, ¿no? Quizás haya, y no he visto todavía a algún predicador, que logre captar la atención de los niños, de tal manera que no sea necesario que se lleve a los niños aparte para que sean atendidos personalmente a los niños, ¿no? Sino que allí estén sentados junto con sus padres y ellos también estén atentos allí, escuchando al predicador. Honestamente no he visto, ¿no? Pero al Señor Jesucristo lo escuchaban todos, grandes y niños. Y estaban allí atentos. Y los niños querían estar con Jesús, acercarse a Jesús. De tal modo que los discípulos tenían que retirarlos, ¿no? Y Jesús dijo, no, dejen que los niños vengan a mí. Ellos amaban escuchar a Jesús, ¿no? Y los mayores también. Bueno, entonces, imagínense escuchar este sermón, el sermón de la montaña, ¿no? Este es un sermón extenso, hermanos, en las que no sé cuántas horas habrá enseñado el Señor con respecto a este sermón, que los evangelistas, en este caso Mateo, ¿no? Los que así estuvieron directamente con él, fueron Mateo y Juan, ¿no? Lo que han registrado Mateo y Juan, menciono a ellos porque sabemos que Marcos no fue un discípulo directo de Jesús. Marcos recopiló información, hasta donde se sabe, de Pedro. Y Lucas también, él recopiló información, ¿no? O sea, en otro momento, no en el tiempo que Jesús vivió, Lucas recabó información. No tengo registrado y no tengo la información si es que Lucas escuchó directamente a Jesús. Probablemente, pero no hay un registro exacto, pero sí de Mateo. Mateo era el discípulo de Jesús. Juan también era el discípulo de Jesús. Ellos lo escucharon directamente desde los mismos labios del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ellos registraron lo que leemos nosotros en sus evangelios, pues no es todo lo que el Señor enseñó, no es todo lo que el Señor hizo.
Juan incluso en sus últimos capítulos, él dice, si hubiésemos escrito todo lo que el Señor hizo, los libros del mundo no alcanzarían, ¿no? Entonces, es muy probable que el Señor haya usado de unas buenas horas enseñando este sermón allí en la montaña. Y todos, hermanos, hasta se quedaban de hambre solamente por escuchar al maestro. Y tenemos registros en la Biblia. Llegada cierta hora, el Señor se tuvo que preocupar por la gente y le dijo a sus discípulos, ya hay que mandarlos a que se vayan a comer, si no se van a desmayar. ¿Cuántas horas están escuchando y no han comido hasta ahora, ¿no? Entonces, era una delicia, hermanos. Vuelvo a repetir, si para nosotros es una delicia escuchar a hombres de Dios hoy en día, escucharlos predicar, ¿no? ¿Cuánto más habrá sido escuchar al mismo Señor Jesucristo, ¿no? Enseñando, predicando? Una delicia, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a hablar en la parte que Mateo registró en el capítulo 6. Y pues aquí hay, como todas las enseñanzas del Señor, hay mucha riqueza que aprender, ¿verdad? Mucho tesoro que nosotros podemos encontrar, demasiado tesoro. En el capítulo 6 que hemos leído el día de hoy, Jesús habla con respecto a la generosidad, ¿no? El Señor nos enseña a ser generosos, debemos ser generosos con los demás. Decía el pastor Rubén Ruiz ¿cuándo fue? En una escuela de padres que tuvimos. Hemos tenido este casi año y medio, un poco más, ¿no?, de pandemia, que ya estamos acercándonos a los 2 años, ¿no?, de declarada la pandemia. Bueno, entonces, decía, hemos tenido una gran oportunidad, decía el pastor, ¿no? Hemos tenido una gran oportunidad que si no la hemos aprovechado, pues no se va a presentar una oportunidad como esta, a menos que venga otra pandemia. Dios no lo quiera, ¿no? Pero una oportunidad como esta hemos tenido. ¿Y quiénes la hemos aprovechado? ¿Para qué? Para ser generosos. Para ser generosos. Ahora, esta palabra generosidad es sincera, es honesta, es secreta. Y así el Señor lo enseña. Pues, ¿por qué digo esto? Porque hay otro tipo de generosidad. Una generosidad hipócrita, una generosidad escondida, una generosidad que busca resultados. Como hay un dicho. Miren, y definitivamente no es una verdad absoluta este dicho. Analizándolo bien, no. ¿Cuál es ese dicho? Hay una frase que dice, un refrán. Metes una aguja, muchos meten una aguja, o todos, ¿no? Bueno, el asunto es que alguien dicen, todos meten una aguja para sacar una barreta, ¿no? Diciendo que muchos dan algo con el objetivo de sacar provecho, ¿no? Eso no es generosidad, hermanos. Pero lamentablemente la disfrazan de generosidad. Sobre todo estos tiempos. Miren, por ejemplo, ya se viene la campaña municipal, ¿no?, para elegir. Creo que el próximo año ya nos toca elegir nuevamente a nuestras autoridades locales, a nuestros alcaldes, presidente regional. Y ya empezaron, hermanos, ya empezaron. Más bien se han demorado, creo. Ya empezaron a tomarse fotografías, ¿no?, dando ayuda y publicando en las redes, ¿no? Oh, qué generosos, qué generosos. Perdónenme, qué hipócritas, con todo respeto. Qué hipocresía, hermanos. Dar una ayuda con una cámara en mano. No, eso no es generosidad. Y aquí el Señor dice, guárdense a sus hijos, a sus discípulos, a los seguidores de Cristo, a los que hemos nacido de nuevo. El Señor nos dice, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea,
¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dice vuestra justicia? O sea, nosotros hemos llegado a la conclusión que buscar la justicia es buscar hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es todo lo que Dios quiere que hagamos. Muy bien. Pero también Dios le llama justicia propia cuando nosotros hacemos buenas obras, buenas acciones. ¿Sí? El Señor demanda de sus hijos que nosotros hagamos justicia en ese aspecto, o sea, que hagamos buenas obras. ¿Mm? Estas buenas obras no nos van a salvar, definitivamente. Sin embargo, los que somos salvos debemos obrar de esta manera. Debemos evidenciar buenas obras. Y entre ellas es la generosidad, el dar, sin esperar nada a cambio. Dar, señores políticos, dar sin esperar un voto a cambio. ¿Ah? Dar sin esperar un voto a cambio. Ni siquiera las gracias debemos esperar. ¿Mm? Eso es generosidad. Cuando das sin esperar absolutamente nada a cambio. Entonces el Señor dice, guárdense de hacer estas cosas delante de los hombres. Si en ese tiempo hubiesen existido los celulares, ¿no? Las cámaras, el Señor lo hubiese dicho así claramente, guárdense de hacer buenas obras con cámara en mano o con alguien que los esté filmando. A propósito, ¿verdad? Porque ya vamos a hablar acerca de esto también un poquito más a fondo, ¿no? Entonces, guárdense de hacer sus buenas obras delante de los hombres, ¿para qué? Para ser vistos de ellos, o sea, para ganarse la admiración de ellos, para que la gente diga, oh, mira, qué generoso. Si fuera candidato yo votara por él. Vamos a contextualizar, hermano, porque eso está sucediendo ya hoy en día. Hoy día, lamentablemente, una persona cercana, no cercana, conocida, he tenido que bloquearlo porque yo ya ver esta publicación no, va a estar bombardeando ya todos los días con fotografías supuestamente siendo generoso con las personas, pero ya en una campaña anterior ya candidateó, va a candidatear. Cualquier rato va a lanzar su candidatura. Mejor le he bloqueado, hermanos, para no ver sus publicaciones y no lastimar mi corazón. ¿No? Para mejor seguir pensando bien de él y no pensar mal de él. Entonces, ya empezaron, ¿no? Ya empezaron. Pero dice aquí el Señor Jesucristo, guárdate de hacer eso, no hagas eso para que seas admirado por las demás personas. Porque de otra manera, o sea, si no te guardas, tu Padre, nuestro Padre, no te va a recompensar en los cielos. Hermanos, nuestro interés debe ser siempre honrar al Señor. Sin embargo, el Señor nos promete recompensa. Está en Él recompensarnos, ¿no? Entonces, el Señor quiere recompensarnos, pero pone cláusulas a sus hijos. Cuando des limosna, dice, no hagas tocar trompeta, dice el Señor Jesucristo, delante de ti. Es lo mismo que aquellas personas que, oye, mira, voy a ir a tal lugar a regalar un kilito de arroz, como si con un kilito de arroz vas a solucionar el hambre de la gente, ¿no? Voy a dar un kilito de arroz y los famosos tuppers, ¿no? Y me tomas una fotografía o me filmas. ¿Mm? Eso es lo que se traduce hoy en tocar trompeta, como hacían los fariseos en ese tiempo. Aquí el Señor se está refiriendo a los fariseos. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Miren cómo los llama el Señor. Por si acaso, no salió de mí. Sale de la boca de los labios del Señor. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, esa es su recompensa. Si quieren alguna recompensa, de parte de Dios no lo van a recibir.
esa alabanza, esa admiración, el voto que están buscando, esa es su recompensa. Bueno, que lleguen a ser alcaldes, que lleguen a ser presidentes locales, todo lo que quieran. Eso es todo lo que van a recibir de parte mía, dice el Señor. Porque yo no les voy a dar nada a esta gente hipócrita. ¿Mm? Mas cuando tú des limosna, dice el Señor, no sepa tu izquierda, no sepan los de la izquierda lo que hacen los de la derecha. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Hermanos, miren, si, así literalmente, hablando literalmente, si Dios no quiere que esta mano se entere lo que yo hago con esta mano, imagínense pues, hermanos, menos Dios va a querer que se entere otra persona de la generosidad que yo hago, de las buenas cosas que yo haga. ¿Mm? Ah, pero por ahí ya alguien está pensando, hermano, a ver, por ejemplo, yo estoy en un trabajo y en una empresa y esa empresa tiene su departamento de bienestar social y pues hay un fondo que se va levantando para ayudar al prójimo. Entonces me delegan a mí y yo tengo que informar. Y yo no puedo ir solamente verbalmente, tengo que llevar evidencias, por eso tomo fotos, por eso me filman, porque tengo que presentar ese informe a mis jefes. Muy bien, eso es otra cosa. Pero a tus jefes, o tu jefe te ha dicho, lo publicas en las redes sociales para yo verte por allí. ¿Mm? No, infórmale, tómate fotos, todo, pero esa foto llévala a tu jefe, ¿no? Pero no, inmediatamente ya yo me tomo foto y lo publico y después enseño a mi jefe. A ver, bueno, la Biblia dice que seríamos hipócritas si actuamos así. Duele, ¿verdad? ¿Ofende? Bueno, oféndanse, hermanos. Señores políticos, oféndanse lo que quieran, pero eso es lo que dice la Biblia. Hermanos políticos, por ahí hay algunos hermanos también. Tengan cuidado, tengan cuidado. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que el Señor tiene preparado para ellos? Bueno, eso, lo que están buscando. La admiración de la gente, el voto en las urnas, esa va a ser su recompensa. Mas cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Miren, Dios quiere que hagamos, si vas a ser generoso, por eso decía al principio, la generosidad es secreta, no es pública. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cómo Dios nos va a recompensar en público? Y aquí es lo que les decía hace un momento. Por ejemplo, mi hijo me dice, perdónenme hermano, siempre les pido perdón cuando uso ejemplos personales. Papá, mi abuelo fue famoso. ¿No? Él fue famoso, ¿verdad, papá? Bueno, le digo, sí, fue conocido de alguna manera, ¿no? Bueno, muchos de ustedes han conocido a mi padre. Pero yo le digo, pero esa fama no se la buscó él. A él lo hicieron famoso, que es otra cosa. Y le traté de explicar lo que quiero explicarles a ustedes. Por ejemplo, hemos conocido de mucha gente generosa, pero no porque ellos buscaron ser conocidos, sino porque alguien los vio. Esa persona generosa, y así debemos actuar siempre, en secreto, sin aspaviento, sin avisar a nadie, ¿verdad? Ni mi mano izquierda, eso es lo que dice el Señor, ni a mi mano izquierda debo decírselo. Pero sin embargo, la persona beneficiada u otra persona
te llegó a ver que estás siendo generoso con alguien, que has ayudado a alguien y te quiere usar como ejemplo, tú no sabes nada. Tú solamente estás siendo generoso, como la Biblia demanda, como todo buen hijo de Dios, en secreto, pero por ahí alguien te vio. Y este alguien, pues de repente tiene alguna influencia en las redes sociales o bueno, y de pronto dice, miren, ¿saben qué? El día de hoy quiero resaltar la actitud de una persona que actúa con generosidad, un hombre o una persona o una mujer que sin, sin proclamar a los cuatro vientos ha ayudado a una familia que ha pasado por mucha necesidad. Y yo lo voy a poner de ejemplo, yo lo voy a publicar porque quiero que aprendamos todos a ser como él. Y empieza a publicar en las redes sociales y tú te enteras después. Y tú te enteras después. De pronto sucede que alguien viene y te dice, oye, te felicito por la acción que has hecho. Y tú, ¿qué? ¿Cuál acción? No, que no has visto las redes sociales. Estás en las noticias. ¿Y yo qué he hecho? Y de pronto te enteras, ¿verdad? Incluso, ¿saben qué haría un hijo de Dios? Iría a la persona, oye, no me publiques, por favor. ¿No? Pero ya eso ya escapa a uno. Eso ya escapa a uno. ¿Mm? Entonces, esa es una de las formas que Dios recompensa en público a aquellos que con generosidad actúan secretamente. Entonces, hermanos, no busquemos esto último, la recompensa pública. No busquemos eso, hermanos. Eso se encarga Dios y si quiere hacerlo, porque tampoco es una norma. Tampoco es algo que Dios va a hacer siempre. Porque muchas veces, ¿cuánta gente generosa, hermanos, se han muerto y hasta ahora no se sabe nada de ellos? Y ni de su generosidad. Y nadie sabe nada de ellos. Bueno, ellos, o sea, si se han arrepentido y están en el cielo, bueno, tendrán tremendas recompensas allá arriba, ¿verdad? Y aquí nadie nos hemos dado por enterado. Entonces, no debemos buscar la admiración, la recompensa pública, la recompensa aquí en la tierra, hermanos. Hagamos lo que dice el Señor. Con respecto a la oración, el Señor dice algo similar. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, versículo 5. Otra vez, hipócritas. ¿A quién está refiriendo? Bueno, miren, hermanos. Últimamente, ¿no? Estos últimos años, ya de unos, no sé cuántos años acá, se están usando las redes sociales, ¿no? Para, por ejemplo, transmitir los cultos, los servicios. Y mayor aún en estos últimos aproximadamente 2 años, ¿no es cierto? En donde, gracias a Dios, ha utilizado a mentes, tal vez por ahí algunos lo han tildado como mentes malévolas, ¿no? Quienes han inventado la tecnología, muchas veces lo asocian con lo malévolo, pero todo esto Dios lo ha permitido. Dios ha usado a estos hombres para que inventen todo tipo de tecnología que nosotros ahora tenemos a la mano. El problema somos nosotros que le damos buen uso o le damos mal uso, ¿no es cierto? Entonces, las redes sociales nos han ayudado muchísimo estos últimos año y medio y más, ¿no? Para poder seguir proclamando y propagando la palabra de Dios, ¿no? Para seguir llegando a las personas. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Se transmite un servicio y al transmitirlo ya se hace público y pues en el servicio se hace oraciones, ¿no? Y entonces alguien podría contradecir y decir, bueno, la Biblia dice que acá no dice que no debes orar en público, ¿y por qué están orando en las redes sociales? ¿No? Entonces no deben transmitir las oraciones en las redes sociales. Bueno, hay que saber diferenciar. Hay que saber diferenciar. Una cosa es orar por una necesidad
y que eso sea transmitido. El objetivo no es transmitir la oración. El objetivo es transmitir el servicio completo, el programa completo. Y dentro del programa hay oración, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver, no cabe absolutamente nada aquí. Aquí lo que el Señor está diciendo es que hay gente hipócrita en esos tiempos, y en estos tiempos también, que ellos quieren ser admirados y quieren que la gente los reconozca como, oh, mira, qué hombre, qué varón de oración es. Mira cómo ora, ¿no? Y esta gente, a propósito, se paraban en las esquinas de las calles y allí levantaban su voz en oración. Dice, ¿para qué? Para ser visto de los hombres. Esto es lo que Dios está condenando. No la oración en sí, sino para que ganen la admiración de la gente, para que digan, o sea, lo que ellos les gusta, que les digan, siervo de Dios, siervo de oración, ¿no? Hermanos, hay que reconocer también, y hay que reconocer, lamentablemente, se han visto espectáculos públicamente, hermanos, supuestamente de personas, de creyentes orando, pero han sido simplemente espectáculos y hasta, lamentablemente hay que decirlo, un poco vergonzosos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque simplemente se ha querido dar a conocer que yo oro, para que la gente sepa que yo oro. El Señor me dice, oye, hipócrita, anda, enciérrate en tu cuarto. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, igual que los generosos, entre comillas, ¿verdad? Mas tú, dice a los discípulos, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez enseñando esto también en la iglesia, alguien me dijo, pastor, y cuando oramos así en la iglesia, delante de todos los hermanos, no estamos orando en público. Es lo mismo que les decía hace un momento, ¿no? Es parte de el programa público que se está haciendo en ese momento en la iglesia. Es parte del programa congregacional en la iglesia. Pero estamos hablando de la oración personal, hermanos. De la oración, digamos, de alguna necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Nuestra oración personal, hermanos. Que sea lo más personal, lo más secreto posible, ¿no? Entra en tu aposento, cierra tu puerta y allí ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto también suele suceder como el ejemplo que les mencioné hace poco. Yo vi hace poco en las redes sociales un video de un hijo que él quiso reconocer a sus padres como siervos de Dios, como hijos de Dios, genuinos de Dios. Y él decía, no recuerdo si la puerta estaba entreabierta o él abrió lentamente la puerta de la habitación de sus padres, porque él ya sabía en qué momento sus padres estaban arrodillados al costado de su cama, los dos orando. Él ya sabía, él decía, mis padres todos los días oran a esta hora. Y así, entre la puerta abierta, los filmó orando a sus padres. Y él quiso reconocer a sus padres y quiso dar a conocer, estos son mis padres, que por ellos, por ese momento que están orando, Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿no? O sea, resaltando la oración de sus padres. Pero eso fue algo que nació en él para poder reconocer a sus padres. Sus padres ni por enterados se dieron. No sé, de repente tal vez sus padres, al ver el video, no sé cuál habrá sido la reacción, pero eso es distinto, ¿verdad, hermanos? Que alguien sepa que tú estás orando y de pronto quiera usarte como ejemplo, ¿no?
Tenemos en la Biblia tantos registros de hombres de oración que oraban. Tenemos a Daniel, el mismo Señor Jesucristo, los discípulos. Miren, el Señor se apartaba para orar. Él no se dejaba ver cuando se iba a orar. Él aprovechaba que todos dormían y él se iba a un lugar alejado a orar. Pero por ahí Juan lo vio, ¿no? Y él registró. Y el Señor se iba aparte y oraba mientras todos dormíamos, ¿no? Entonces, hermanos, eso es muy distinto. Tengamos cuidado. Cuando nuestra motivación es querer que la gente diga, ah, qué hombre de oración es, ya estamos lindando con la hipocresía. Y el Señor no le agrada. Ese tipo de oraciones no le agrada. Cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Hermanos, hay mucha gente que cree que va a impresionar a Dios. ¿Mm? Y usan oraciones repetidas o usan palabras elocuentes, usan palabras, ¿no?, altisonantes, ¿no?, como para querer impresionar a Dios. A Dios no le vamos a impresionar con nada, hermanos. Y es más. Muchas veces hay gente que repite una oración e insiste en algo, pidiéndole a Dios que cambie sus decretos, que cambie su manera de pensar, que cambie sus decisiones. ¿Mm? Y ahí es un grave error donde muchas veces caemos también. Por ejemplo, Dios decidió probar a uno de sus hijos con una enfermedad. ¿Mm? Y hay personas que creen que porque gritan en su oración o porque le ordenan a Dios, porque lamentablemente también, hermanos, no sé, hay personas que creen que Dios tienen que obedecerlo, ¿no? Creen que Dios es su mandadero. Señor, te ordeno, decretamos que seas sano. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para... Si Dios decidió ponerle una enfermedad a una persona para un proceso de disciplina o un proceso de prueba, lo que nosotros debemos orar, y ya lo vamos a leer, es que nosotros no podemos ir sobre la voluntad de Dios. Entonces debemos aprender a orar también. Debemos aprender a orar. No usen vanas repeticiones, porque pensando que por sus palabrerías Dios los va sí, sí, tienes razón, hijo, tienes razón, ya, cálmate, ya, yo lo voy a hacer. Creemos que Dios va a actuar así. Muchas veces, hermanos, en vez de ganarnos la misericordia del Señor, muchas veces ofendemos a Dios con nuestras oraciones también. Y hay que tener bastante cuidado. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros le pidáis. Wow, pasaron los minutos. No hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los hipócritas. Miren, ya Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Entonces ya quiere decir que ya no le voy a pedir. No, pídele. Hermanos, no voy a culminar el día de hoy. Justo estamos para entrar en la oración modelo, ¿no? El famoso Padre Nuestro, el versículo 9. Lo vamos a desarrollar mañana, lo vamos a escudriñar mañana. Hoy quiero quedarme aquí en el versículo 8, donde dice, Dios ya sabe de qué cosas necesitamos antes que le pidamos. Él ya sabe, hermanos. Él sabe qué es lo que necesitamos. O sea, no es necesario que tratemos de impresionar a Dios con nuestra altilocuencia o con nuestras palabras. Incluso, hermanos, muchas veces, y esto es lamentable también, y permítame decirlo, ¿no?
Hay personas que creen que porque lloran y oran con un llanto desgarrador, van a convencer a Dios. No, a veces actuamos como los niños, ¿verdad? Como nuestros hijos. Papá, quiero esto, yo quiero esto. Y se pone a llorar, papá, por favor, yo quiero esto, quiero esto. ¿Mm? Cuando tú sabes que si le das lo que te estás pidiendo, en primer lugar, le va a hacer daño. Y en segundo lugar, pues tú sabes por qué no le das, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre, hermanos? Por más desgarradora que hagas tu oración ante el Padre, si crees que con eso vas a convencer al Señor, estás equivocado, mi hermano. Voy a incluirme, estamos equivocados, porque a veces también yo lo he hecho, equivocadamente lo he hecho. Cuando deberíamos decirle, Señor, miren, la oración, hermanos, es un intercambio de deseos. En primer lugar, y eso lo vamos a aprender mañana, con esta oración modelo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero en nuestras oraciones? ¿No? Hay un orden, por eso el Señor nos enseñó. Lo que viene a partir del versículo 9, decía un maestro, es un esquema, es un esqueleto, ¿no? Es un modelo de la oración, del tipo de oraciones, de nuestras oraciones, cómo deben ser estructuradas nuestras oraciones, ¿no? Entonces, empieza diciendo, exaltando el nombre del Señor, pero luego diciéndole, Señor, este es mi deseo. Esto es lo que yo quiero, Señor. Esto es lo que nace en mí. Señor, ¿cómo quisiera que hagas esto, Señor? Quisiera que hagas esto. Esta es mi necesidad, Señor. Pero Dios mío, ese es mi deseo. Pero yo sé que tú tienes tu voluntad. Y tu voluntad es mayor que la mía. Así es que por encima de mis deseos, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y vamos a ahondar de esto el día de mañana. Así es que yo creo que tenemos mucho que aprender, hermanos. Mucho que corregir los que hemos venido tal vez haciendo las cosas incorrectas. Pero por sobre todo mucho que aprender, ¿verdad? Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, bendito eres, Señor. Y bendita tu palabra, Dios mío, que habla en nuestros corazones. Bendita tu palabra, Señor, que nos instruye. Oh Santo Dios, gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos hecho tus hijos. Quienes te rendimos honor, quienes te rendimos gloria. Quienes te rendimos alabanza, Señor. Gracias, bendito Dios, por enseñarnos, por hablarnos claramente, Señor, y hasta incluso, Señor, lastimar nuestro orgullo, doblegar nuestro orgullo, Señor. Gracias por hablarnos de la manera como nos hablas por medio de tu palabra, Señor. De otra manera, Señor, no aprenderíamos. Muchas veces se torna necesaria, Señor, que puedas tratarnos de ese modo para despertar, para reaccionar y reconocer, Señor, que hay muchas cosas que podríamos y de seguro que sí estaríamos haciéndolas mal. Pero en tu gran amor y tu gran misericordia, Dios mío, tú nos corriges porque somos tus hijos, Señor. Y es el gran privilegio, el gran honor que nosotros tenemos de ser hijos de un gran rey, ser hijos del Dios altísimo, del Dios santo y todopoderoso. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Amado Padre, también
Te presentamos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras peticiones, Señor. Y oramos, Señor, por las necesidades de nuestros hermanos. Señor, tú las conoces más que nosotros mismos. Sin embargo, nos enseñas que debemos orar e interceder por nuestros hermanos. Señor, quienes están pasando por diversas pruebas, por diversas tribulaciones, Señor. Y amado Dios, solo tú sabes por qué los permites. Nosotros simplemente especularíamos y hasta muchas veces hablaríamos de más si podemos o determinamos el por qué están pasando estas situaciones. Señor, lo que sí sabemos es que así como tú nos amas, también permite situaciones como estas para que aprendamos a confiar en ti, aprendamos a poner nuestra fe, nuestra mirada en ti, Señor. ¿A dónde más iremos? Como decía el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Como decía el salmista, Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Jehová, que hiciste los cielos y la tierra. Amado Dios, y en momentos como este, en donde pasamos diversas pruebas, diversas tribulaciones, es donde alzamos nuestros ojos a los montes y no vamos a encontrar nada más que el ir mejor a ti, el poner nuestra confianza en ti, no en los montes, no en nada en la tierra, sino sola y absolutamente en ti. Ayúdanos a confiar en ti firmemente. Ayuda a mis hermanos que están pasando diversas pruebas a poner su confianza cada día más y más en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos, Señor. Dios bendito, también te rogamos por el familiar, el amigo, el pariente cercano o lejano, a quien apreciamos o a quien no apreciamos incluso, Señor, o no lo conocemos. Pero hay quienes necesitan de ti, Señor. Necesitan ser alcanzados por tu misericordia, por tu gracia. Así como a nosotros, Señor. Así como tuviste a bien escogernos a nosotros también, Señor. Puedas salvar también a otros. Les pueda llegar tu palabra. Les pueda, Señor, tu Espíritu Santo pueda moverlos a arrepentimiento, Dios mío. Te rogamos, Señor, que obres con misericordia y amor. Padre Santo, también te pedimos por nuestras autoridades. Desde este punto, Señor, desde nuestros lugares, Señor bendito, pedimos que tengas misericordia de nuestras autoridades, que obres también, Señor, en sus corazones, que ellos te conozcan, que reconozcan que existe un Dios soberano, un Dios absoluto, y que en sus corazones, sobre todo, Señor, alcancen también la salvación, como lo hemos alcanzado nosotros, como nos la diste a nosotros, Señor. Otórgales también a ellos, desde nuestro presidente, ministros, congresistas, todos los que están ocupando un cargo público, Señor, autoridades locales, Señor, sea tu misericordia sobre sus vidas, Padre bueno. Y también te ruego por mis hermanos, Señor, que cada día nos acompañan, que son parte de este proyecto también, Señor, que día a día somos edificados por tu palabra. Señor, bendice sus vidas, sus hogares, sus familias, sobre todo sus corazones, Señor, que sean cada día fortalecidos en su ser interior, Dios mío, y que podamos juntos caminar de acuerdo a tu voluntad. Señor, otórganos también la capacidad de poder hacer tu voluntad. No solamente ser oidores o lectores, sino también ser hacedores de tu palabra. Guíanos, Dios mío, te lo pedimos en Cristo Jesús. Gracias, Señor.
Amén. No hay manera de explicarlo. Solo en ti puedo entender tu amor. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Y gracias a Él por sus bendiciones, ¿verdad? Y también quiero agradecer a cada uno de ustedes, estimados hermanos, por su valiosa compañía en esta hora. Están desde temprano, desde las 6. Y también a quienes durante el día estarán uniéndose a esta transmisión. Siempre tendré un corazón agradecido a Dios por cada uno de ustedes. Y también compartamos, hermanos. Mi objetivo no es a cuánta gente llegar o cuánto, no. Mi objetivo es que la palabra de Dios llegue, la palabra de Dios llegue a los corazones que lo necesitan. Y usted y yo conocemos a alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Comparta este tiempo. No, de repente no necesariamente lo que yo hago. Hay muchas buenas enseñanzas que encontramos en las redes sociales, ¿no? Pero compartamos la palabra de Dios, hermanos. Este es un medio por los cuales nosotros podemos hacerlo. Solamente basta buscar un amigo y mira, escucha esto. Te puede servir así como me sirve a mí y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Azucena Loli, prima, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Mercedes Moscol, hermana, Dios la bendiga. Ela Julcamoro, hermana, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Rosana Flores, bendiciones, hermana. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga. Mercedes Mogollón, Dios bendiga. Viviana Sánchez, hermana, ayer la vi en el templo junto con su esposo. Lamentablemente terminamos y tenía que terminar algunas cosas allí. Cuando ya bajé a saludarla, ya no estaba, hermana. Me dio gusto verla ayer juntamente con su esposo después de buen tiempo. Y me hubiese gustado acercarme a saludarla, pero de lejos nomás la vi. Y Dios bendiga, hermana. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludos a su esposo. Gracias por visitarnos también a la ciudad en estos días. Rosa Cayetano, mi madre, Dios te bendiga, madrecita. Ana Lucero Segarra, Dios bendiga. Genaro Ochero, cuñado, Dios te bendiga. Carmen Pajuelo, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Liliana Isla, hermana, Dios la bendiga. Nancy Pajuelo Carvajal, Dios bendiga. Patricia Santillán Cisneros, Dios la bendiga. Alan Montañez, estimado hermano y amigo, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en esta mañana. Por aquí, a ver si no se me escapa alguien. Creo que ya todos los que están en esta mañana acompañándonos. Bien, hermanos, el día de mañana, si Dios lo permite, nuevamente a las 6 de la mañana, si Dios nos presta la vida y la oportunidad de continuar con este estudio del libro de Mateo. Será hasta mañana, ¿sí? Esperamos también su preciosa compañía. Bendiciones, hermanos. Yeah.